Lo que vais a escuchar a continuación debería ser un texto seguramente largo, farragoso, a veces incomprensible, enrevesado, pero los que me conocéis ya sabéis que tengo alergia a eso de escribir. No escribir exactamente, sino al hecho de golpear con los dedos las diferentes letras del teclado de un ordenador. Es una cuestión, yo creo que, de pura pereza. Así que como lo que mejor se me da, o creo que lo que mejor se me da, es hablar, contar una historia hablando y sobre todo con música, es lo que he decidido. Alguna vez he dicho que soy partidario de la filosofía Jim Croce. Si no sé cómo decirte las cosas, si cuando quiero decirte algo las palabras no me salen, qué mejor que decirlo con una canción. Así que pasad, escuchad estas reflexiones y al final igual hasta incluso sacamos algo en claro de todo ello. Así que pasad. La puerta está abierta. A vida é feita de pequenos nadas. A vida é feita de pequenos nadas. A vida é feita de pequenos nadas. A vida feita de pequenos nadas. La vida está hecha de pequeñas cosas, de pequeños nadas. Cantaba el portugués Sergio Godinho allá por el año 1979 en un disco que se titulaba Pano Cru. Y podríamos decir que esos pequeños nadas son decisiones aparentemente insignificantes, decisiones que no llevan a ninguna parte, que parece que no van a cambiar la vida, y sin embargo resulta que a lo largo de los años esa tontería, esa pequeña decisión, ese pequeño nada resulta ser trascendental. Es como lo de la teoría del efecto mariposa. Una mariposa bate sus alas en China y se produce un tornado en París, por ejemplo, o en Madrid, o cualquier otra ciudad europea. Y esto nos lleva a la teoría que dice que puede haber un número infinito de universos, además de este en el que ahora vivimos. Y en uno de esos universos alternativos es posible, aunque a mí me da que es poco probable, que yo no fuese seguidor del Real Madrid. Y fijaos, en ese universo, ya digo, posible pero no probable que yo no fuese seguidor del Real Madrid, yo estaría muerto. A vida é feita de pequenos nadas. A vida é feita de pequenos nadas. At Highdown Fair for 2 farthings, my father bought me a little white mouse. At Highdown Fair for 2 farthings, my father bought me a little white mouse. Cada acción, cada uno de esos en apariencia pequeños e insignificantes nadas, tiene su consecuencia. Es como en un ordenador el sí y el no, el on y el off, el 1 y el 0. Dependiendo de si el interruptor está encendido o apagado, los acontecimientos van por un lado o van por otro. Son pequeñas, en apariencia insignificantes bifurcaciones, y de cada una de ellas va surgiendo un universo distinto. ¿Dije aquello o no lo dije? ¿Me declaré a aquella chica o no lo hice? ¿Crucé la calle o no lo hice porque el semáforo estaba en rojo? Cada una de esas acciones o no acciones va creando un universo. Si paso en rojo, puede que un coche me atropelle y ahí acaba mi vida, o puede que no. Y entonces la vida se desarrolla por otro camino, o quizás no muero, pero quedo gravemente malherido.
postrado en una cama o en una silla de ruedas. Otra bifurcación más, otra distinta. Seguramente casi todos recordaréis una canción infantil que era aquella de una rana que estaba cantando debajo del agua. El simple hecho de que la rana estuviese cantando desencadenó una serie de acontecimientos, porque venía uno a hacer callar a la rana y a este le hacía callar otro y otro más y otro más. Es un poco más sofisticado, como una canción de Angelo Branduardi que se titulaba High Down Fair. En esa canción todo surge, una serie de acontecimientos surgen porque el padre del protagonista de la canción, obviamente, le compra un ratoncito blanco en una feria. Y a partir de ahí, pues, como en el caso de la rana que cantaba debajo del agua, aparece un gato que salta sobre el ratoncito, pero al mismo tiempo hay un perro que salta sobre el gato, un hombre con un palo, y así podríamos seguir casi hasta el infinito. Un pequeño hecho, una tontería aparente, como que una rana cante debajo del agua, o que un padre le compre a un niño un ratoncito blanco en la feria del pueblo, desencadena un montón de acontecimientos que vienen después y que sin ese tonto hecho jamás habrían existido. At High Down Fair, for 2 farthings, my father bought me a little white mouse. Change it for a sight, the sound of space agree. Hay quien considera que tu lugar de nacimiento es algo muy importante, algo relevante en tu personalidad, algo que determina quién eres, cómo eres. A mí, desde siempre, todo esto me ha parecido una gran estupidez. Os pongo mi caso. Yo nací en Bilbao. Nací en Bilbao el 27 de abril del año 1955. Hasta pocos meses antes de que yo naciese, mis padres vivían en Cantabria. Mi padre trabajaba en el Banco Santander de Laredo y ellos vivían en Colindres. Pero hete aquí que a mi padre la empresa, el Banco Santander, decidió trasladarle y le envió de la oficina en la que estaba en Laredo a otra en Bilbao. Y por eso yo nací allí. Me pregunto, ¿qué hubiese sucedido si a mi padre le hubiesen trasladado de sucursal del banco un año más tarde? Yo habría nacido en Cantabria y me habrían llevado recién nacido, sin ningún tipo de conocimiento de la vida y del entorno, a Bilbao. Allí habría ido al mismo colegio al que fui, habría tenido los mismos amigos, la misma educación, el mismo entorno. Así que la pregunta es clara. Si yo hubiese nacido en Cantabria y no en el País Vasco, bueno, las Vascongadas, en aquella época, ¿yo habría sido distinto? Esto siempre me recuerda a un fragmento de una novela, una maravillosa novela de una fantástica escritora de ciencia ficción de nombre Ursula K. Le Guin. En un momento de esa novela, alguien se plantea: ¿cómo odia uno a un país o lo ama? Conozco gente, conozco ciudades, granjas, montañas y ríos y piedras. Conozco cómo se pone el sol en otoño del lado de un cierto campo arado en las colinas. Pero, ¿qué sentido tiene encerrar todo en una frontera? Darle un nombre y dejar de amarlo donde el nombre cambia. ¿Qué es el amor al propio país? ¿El odio a lo que no es el propio país? Nada bueno. ¿Solo amor propio? Muchos años antes de haber leído estas palabras de Ursula K. Le Guin en La mano izquierda de la oscuridad, yo ya tenía esa idea en la cabeza. Es
la parte irracional que todos tenemos, algunos la llenan con ese amor al país o al terruño, pequeño, grande o mediano, a tu ciudad, a tu provincia. A mí todo eso se me queda muy corto. Quizás mi mente estaba preparada desde muy chiquito sin tener ni idea de todo ello. Estaba preparada para ser del Real Madrid. Y todo por una cosa muy pequeña, muy minúscula. Y volvemos casi al principio. Ese pequeño nada, esa aparente minucia, una fotografía dedicada, que ni tan siquiera estaba dedicada a mí, una fotografía dedicada, por ejemplo, a un primo suyo, que mi padre consiguió y que me regaló. Y fijaos, si mi padre no hubiese sido cántabro y hubiese conocido al primo de Gento y este no le hubiese regalado una fotografía de Gento dedicada, yo no habría sido madridista. Y como os he comentado al principio, en uno de esos infinitos universos, yo estaría muerto. Preacher nailed upon the colored door of time. Insane teacher, be there reminded of the rhyme. Os preguntaréis por qué ya un par de veces os he dicho que, de no haber sido madridista, yo estaría muerto. Os lo voy a explicar. Yo tendría aproximadamente unos 14 o 15 años. Soy muy malo para eso de la orientación temporal. Bueno, en general para la orientación espacio-temporal, pero sobre todo temporal. No recuerdo ni el año, ni el día, ni el mes. Bueno, sí, el día sí lo recuerdo porque era miércoles. Os preguntaréis por qué sabías exactamente que era miércoles. Pues porque en aquella época los partidos de la Copa de Europa de fútbol se disputaban en miércoles. Y aquel día, aquel miércoles en concreto, jugaba el Real Madrid. ¿Contra qué equipo? Pues tampoco me acuerdo. De hecho es que al final ni tan siquiera pude ver el partido, pero no nos adelantemos a los acontecimientos. Por aquellas fechas, en la cocina de la casa de mis padres, donde yo vivía, obviamente, estaban haciendo reformas. Y una de las reformas que estaban planteadas era la de sustituir el calentador del agua por uno más grande. Pero claro, durante el tiempo que durase la obra, no podíamos ducharnos con agua fría o fregar los cacharros mi madre con agua fría. Así que a alguien, imagino que aquello sonaría muy bien en su cabeza, sonaría como un plan perfecto, sin fisuras, se le ocurrió la brillante idea de instalar un pequeño calentador de gas butano, por más señas, en el propio cuarto de baño. Ya os adelanto, por si no lo habíais adivinado, que la cosa no salió bien. Recapitulemos. Miércoles, Copa de Europa, y yo decido darme un baño antes del partido. Sí, un baño, porque en aquella época era moneda corriente, al menos en mi casa, lo de bañarse, y no solamente ducharse. Además, un baño largo, con música y con mucha tranquilidad. Claro, el vapor que surgía del agua caliente que casi llenaba la bañera, pues hizo su trabajo, su malévolo trabajo. La pequeña llamita del calentador va y tiene la ocurrencia de apagarse, o más bien, el vapor apagó la llamita. Yo salí de la bañera y es lo último que recuerdo. Salir de la bañera, comenzar a secarme con una toalla. No recuerdo más. Lo siguiente, estar tumbado en el sofá
con un golpe tremendo en la cadera, como consecuencia de que me había caído, y un horrible dolor de cabeza. Si alguna vez en una película veis que alguien se envenena por gas y a los 5 minutos está tan campante como si no hubiese pasado nada, no lo creáis. Eso solo pasa en las películas. En las películas mienten. Porque el dolor de cabeza me duró bastantes días, más de una semana. Bueno, yo estaba tumbado en el sofá con alguien auscultándome, el médico que había venido rápidamente porque el niño, o sea yo, se había caído redondo, inconsciente, envenenado por el gas que salía y salía y salía de aquel calentador cuya llama se había apagado por causa del vapor. Otra pregunta que seguramente tendréis en la cabeza: ¿todo esto qué tiene que ver con lo que os estoy contando de los múltiples universos? Pues es muy sencillo. Los pequeños nadas, las pequeñas tontas decisiones que parece que no van a ninguna parte. Si mi padre no hubiese sido de Cantabria y no hubiese conocido al primo de don Francisco Gento, si este no le hubiese regalado una fotografía del jugador del Real Madrid dedicada, si mi padre no me la hubiese dado a mí, momento en el cual, como una especie de revelación, yo dije, tenía unos 5 o 6 años, yo dije, yo quiero ser del equipo de este señor. Yo no tenía ni idea de Copas de Europa, ni de don Alfredo Di Stéfano, ni de nada. Yo veía a Paco Gento en una fotografía con su firma estampada en ella. Y me hice del Madrid. Y si todo eso no hubiese sucedido, mi madre aquella tarde de miércoles no se habría planteado: ¿y este qué hace todavía en el baño? Que lleva allí un montón de tiempo y no sale para ver el partido de la Copa de Europa del Real Madrid, que no se perdía ninguna semana. Ninguna semana se perdía el niño tonto aquel, el partido del Madrid en la televisión. Y se lo planteó: no es posible que esté atontado, se le haya olvidado que juega el Madrid. Algo le ha sucedido. Y efectivamente, avisó a mi padre, toda apurada, aterrorizada más bien. Mi padre golpeó la puerta, yo no contesté, empujó la puerta con el hombro, hizo saltar el pestillo y me encontró allí tirado, envenenado por el gas butano que había ido saliendo del calentador. Así que cuando yo escucho cantar en el Bernabéu eso de cómo no te voy a querer, pues cómo no le voy a querer yo a Real Madrid si aquel miércoles por la tarde-noche me salvó la vida. Por eso os decía casi al principio que en uno de esos múltiples infinitos universos, si mi padre no me hubiese regalado la foto que a él le regaló el primo de Gento, yo no habría sido madridista. Y yo ahora no estaría dirigiéndome a vosotros porque estaría muerto.